Amada Iglesia del Calvario, buenas tardes en este día. Deseo con todo el corazón de que se encuentren con bien y que pongamos atención al mensaje de este día y que sea la palabra de nuestro Dios la que nos guíe y nos lleve a hacer su voluntad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, en esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar en esta tu casa. Agradecemos, Señor, tu misericordia y tu amor, porque también, Señor, sabemos que en este momento, Señor, desde que iniciamos este servicio, nuestros hogares, Señor, se han convertido, Padre, en aposento tuyo, Señor, para que tú mores en él. Te rogamos, Padre, que tú quites toda distracción y que nos permitas, Señor, poner atención al mensaje que tú tienes en este día. Quema mis labios, Señor, te lo pido y te lo ruego. Quita de mi mente, Señor, todo pensamiento humano y permite, Señor, que tu palabra sea la que se exprese en este momento, Señor, delante de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido con acción de gracias. Amén. A veces, hermanos, la administración es un tema que no se toca mucho en las iglesias presbiterianas, pero que es necesario tocarlo. Se toca más en las iglesias pentecostales porque los diezmos, completamente los diezmos son para el pastor. Las ofrendas son para las necesidades que tiene el local o el templo, si es que lo tienen. Pero básicamente, hermanos, el diezmo es para el pastor. Y razón esta que en lo personal a mí no me gusta tocar mucho este tema, pero a veces es necesario, hermanos. El dar, hermanos, es un principio del reino. Cuando vamos a la palabra, cuando vamos al mensaje divino, vemos que antes de salir el pueblo de Israel de Egipto, le pidió a los egipcios vestido, oro, plata, y aquellos hombres y aquellas mujeres, con tal de que salieran de Egipto por las plagas que ya habían pasado, les dieron todo lo que pidieron. Cuando Moisés estuvo en el desierto y le ordenó a Dios que hiciera el tabernáculo, le ordenó a Moisés que pidiera al pueblo para que el pueblo cooperara para que se hiciera el tabernáculo. Y vemos, hermanos, una preciosa forma de dar, porque dieron hasta que Moisés dijo, ya no más. Cuando vamos al libro de Reyes, vemos que David y Salomón piden al pueblo para la construcción del templo. Y también Salomón tuvo que decir, ya, basta, no más. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, hermanos, aparentemente ya no se habla de diezmos, pero se habla de ofrendas. Y a veces hay quienes están en contra del diezmo, porque era para el pueblo de Israel. Hermanos, no demos el diezmo, demos como dieron en el Nuevo Testamento. Demos todo. Aquella viuda que estaba observando al Señor Jesús dio todo lo que tenía, 2 blancas. Es decir, dio su salario quincenal, lo dio todo.
En la iglesia, en el libro de los Hechos, aquella iglesia naciente da todo para que se comparta. Por eso les decía que el dar es un principio del reino de Dios, porque es una manifestación, hermanos, de su esencia en esa persona. Es decir, ¿cuál es la comunión que tú tienes con Dios? ¿Cuál es tu agradecimiento que tú tienes con Dios? ¿Cuál es el compromiso que tú tienes con Dios? Y de esa manera vas a dar, porque sabes que Dios no es deudor de nadie. En esta hora, hermanos, yo les daré algunas razones por las cuales Dios ama al dador alegre. Y para conocer esto, vayamos allí a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 10, que dice así: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniere conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, y a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. En este pasaje, hermanos, vamos a encontrar esas razones por las cuales Dios ama al dador alegre. Y el versículo 6, hermanos, todos lo conocemos. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y para completar el pensamiento, hermanos, tenemos el verso 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora bien, el apóstol Pablo nos dio otro principio de la vida en el versículo 6. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué quiere decir escasamente? Indica lo que debe de ser dado. ¿Qué tan bueno eres para dar? ¿Qué tan bien agradecido estás con Dios para dar para su obra? Porque por otro lado, hermanos, generosamente en este versículo indica un don libre, espontáneo al dar, y por lo tanto una bendición para el receptor. ¿Por qué? Porque dice: Dios ama al dador alegre. No al que da con tristeza,
no al que saca el monedero en vez de sacar la cartera. ¿Quieres abundancia de bendiciones? Dale al Señor. No le des al hombre, dale al Señor. Miren, hay una ley en la vida que dice que si usted siembra escasamente, usted cosechará lo suficiente. Y si usted siembra generosamente, generosamente segará. Esto suena así medio raro porque no podemos esperar de una siembra escasa una gran cosecha. Tenemos que sembrar abundantemente. No sé cuántos de ustedes han visto cómo siembra el sembrador en el surco. Si él le echare una o dos semillas por donde va pasando, quiere decir que no quiere una cosecha abundante, pero si echa 6, 7 semillas en ese mismo agujero, por decirlo, va a tener una cosecha abundante. Tanto, hermanos, si son la agricultura o si es la negociación con las relaciones, este principio, hermanos, de sembrar abundantemente y cosechar abundantemente es cierto. Es decir, tanto en la vida material como en la espiritual. Y esta ley la encontramos aquí precisamente en 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios, hermanos, no está interesado en lo que no tenemos. Él solo está interesado en nuestro dar desde el corazón como Él provee. Y miren, porque si primero está la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Vuelvo con la viuda. ¿Cuánto dio la viuda? Olvidémonos de cifras, porque dice, dio todo lo que tenía, sin medir en su mente las necesidades que iba a tener posteriormente. El dador alegre, hermanos, es una extensión del amor y la gracia misma de Dios. El dador alegre se parece a Dios. Y nosotros, hermanos, lo podemos ver cuando salimos a un bosque. Dios da, hermanos, en abundancia. Hay agua, hay alimento, hay pájaros, hay flores, hay viento fresco, hay maravillas. Dios da, hermanos, alegremente. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se llene de gozo. Y si estamos allí en ese bosque, hermanos, en nuestra tienda de campaña, y sacamos la cabeza de la tienda de campaña y admiramos el cielo, hermanos, vamos a ver que Dios da generosamente, porque el cielo está completamente estrellado de estrellas. Dios da abundantemente. La Biblia dice que uno se parece a quien adora. Cuando alguien es un dador alegre, se parece a Dios. Es lo que hace Dios es dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dio, dice Juan 3:16. Es el amor tan grande que nos tiene nuestro Dios, hermanos, que se atrevió a dar a su Hijo. Y no puso ningún sustituto. Dio a su Hijo. Y digo, no puso ningún sustituto porque cuando le pidió a Abraham, dame a tu hijo, el primogénito, y Abraham estaba a punto de de ofrecer a su hijo en sacrificio vivo, hubo un sustituto enredado en una zarza.
dio Dios a su Hijo para que tú y yo pudiéramos dar amor al mundo pecador. Dio a su Hijo unigénito para que tú y yo pudiéramos dar en abundancia, para que otros conozcan del Evangelio. Y con esto no quiero decir, hermanos, que nosotros tenemos que pagar a los misioneros por nuestra flojera, por nuestra apatía, por nuestra falta de valor para evangelizar. Cada uno de nosotros tenemos esa obligación de evangelizar. Cada uno de nosotros tenemos que llevar el Evangelio en el lugar mismo donde estemos. Pero es mejor pagar a misioneros. Que sufran ellos, pero yo no. Yo tengo a mi familia, yo tengo mi trabajo. Pues ahí en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, ahí debes de evangelizar. Ahí debes de ser un misionero. Date a ti mismo para que el Evangelio fluya de ti. El Padre está buscando gente de adoración, alegre, gozosa, porque Dios ama al dador alegre. Esto nos indica, hermanos, que el dador alegre es un adorador de Dios, no del hombre. Es un adorador de Dios. La felicidad, hermanos, todos buscamos la felicidad. Y no hemos visto, hermano, no hemos notado, no hemos hasta cierto punto investigado que la felicidad, hermanos, es una aptitud del corazón. Podemos estar en las peores circunstancias, pero si yo tengo fe y Dios me está dando la vida, mi corazón debe de estar feliz, porque a pesar de las circunstancias, yo estoy libre de ellas. El dador alegre es libre del espíritu de Mamón, el Dios de las riquezas. Miren lo que dice Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Dice Salomón, también esto es vanidad. Y decía Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero también en el libro de los Proverbios dice lo siguiente: Señor, no me des riquezas, porque me puedo olvidar de ti. Señor, no me des pobreza, porque puedo renegar de ti. Manténme, Señor, solamente con lo necesario. Y para Dios lo necesario es tener abundancia en nuestra mesa. Para Dios lo necesario es que podamos vivir con tranquilidad, con paz, con amor, porque Él está en nosotros. Y esa paz, esa tranquilidad, ese amor, lo tenemos que compartir, tenemos que darlo a los demás. En Mateo 6:24, cuando Jesús dice que no podemos servir a dos señores, es decir, a Mamón y a Dios, o a las riquezas y a Dios, que es como dice las versiones nuevas, ¿sí? Es porque vamos a amar más a uno que a otro. O mejor dicho, vamos a amar más a uno y vamos a despreciar al otro. Por eso el Señor Jesucristo dice, no podéis amar a las riquezas y a Dios, o no podéis amar a Dios y a las riquezas. Esto se refiere a que no podemos servir a las riquezas como un Dios sin despreciar a Dios que lo da todo. Y por eso, hermanos, no somos dadores alegres. Porque ¿qué voy a hacer? No me va a alcanzar. Y miren, Mamón era un dios caldeo.
Era a quien los paganos invocaban para que supliera sus necesidades, operando bajo el principio del temor de perder lo que tenía o de no tener nada. Ese era ese Dios, así de cruel. Por lo tanto, el creyente, hermanos, debe de confiar en todas sus necesidades, que todas sus necesidades serán suplidas por el Dios creador. Mateo 6:33 dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, dice, te serán dadas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Cuando vamos al contexto de arriba, ¿sí?, habla de las flores que no trabajan ni hiles y se visten mejor que Salomón. Habla de los pájaros que no siembran ni cosechan y tienen su alimento. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En este sentido, hermano, es claramente Mamón un antidios, un anticristo, el espíritu que operará en últimos tiempos para que las personas nieguen su fe en Cristo para recibir la marca de la bestia y así poder comprar y vender por el temor y sin el temor de perder lo que tienen o no tener nada, pero van a estar marcadas por la bestia. ¿Qué queremos, hermanos? Miren, el dador alegre reconoce que todo lo que ha recibido es por gracia. Y si de gracia recibiste, da de gracia por la gracia de Dios. Dios, en su amor incomparable, hermanos, llegó hasta nosotros en nuestro estado pecaminoso y demostró su amor al enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar en aquella cruz cruenta. Por eso la Escritura dice también que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No que nosotros le hayamos buscado, no, hermanos. No que nosotros hayamos sentido esa necesidad de buscarle, no. Él siempre nos ha buscado. Desde que nos engendró, nos busca. Le dice a Jeremías, yo te engendré para que seas profeta a las naciones. No digas que eres un niño. Dios ama, hermanos, al dador alegre, y esto es porque es alguien en el cual el Padre puede confiar y le puede entregar todas las riquezas o muchas riquezas, pero sabe que ese hombre o esa mujer va a saber compartirla con los necesitados y no se va a quedar con ellas, ni se va a volver envidioso, ni usurero. Dios nos ha dado, hermanos, dones, talentos y habilidades para que cada uno sea prosperado en todo lo que emprenda. Pero también, hermanos, debemos de saber dar de lo mucho que Dios nos da. No para ganarlo a Él, nuestras buenas obras no lo van a ganar, sino para mostrar que creemos en un Dios dadivoso, que sabe dar, que da sin medida. En el Antiguo Testamento tenemos dos ejemplos, hermanos, del dar. Uno es Abraham. Después de ir a rescatar a Lot, su sobrino, diezmó a Melquisedec del botín que había obtenido. El otro, hermanos, es Jacob. Prometió los diezmos de todo lo que el Señor le diera. Y cuando leemos esta parte de la vida de Jacob, hermanos, vemos que iba huyendo, que no llevaba más que sus vestidos. Y eso se alcanzó a tomar algunos para huir de su hermano Esaú, para ir con su tío Labán. Y sin embargo, cuando este hombre regresaba de Labán, huyendo también de él, venía inmensamente rico.
¿Quién le dio esas riquezas, hermano? ¿Su trabajo? No. ¿Su astucia? No. ¿Su engaño? No. Fue Dios quien lo bendijo. Dios quiere que su iglesia esté fertilizando su semilla para una excelente cosecha de amor. Tú y yo tenemos que ser los sembradores y los cosechadores. Dios no le da semilla al que no siembra con amor y alegría. El sembrador nunca sale a pedir. El sembrador busca la oportunidad para sembrar de corazón. El que pide tiene un corazón solo para pedir, pero no para dar. Dame, dame. Y a veces, hermanos, en nuestras oraciones, esto es lo que hacemos. Señor, dame. Señor, te pido. Señor, dame. Pero ¿qué estamos dispuestos a dar, hermanos? ¿Qué parte de nuestro tiempo? ¿Qué parte de nuestro amor estamos dispuestos a darle a Dios? Enseñando a otros lo que la palabra de Dios dice. Quien siembra hoy será un cosechador mañana. Hay una razón, porque Dios conoce el corazón de cada persona. Y Él solo nos da, hermanos, la semilla para sembrar. Y esa semilla, hermanos, se llama amor por las almas perdidas. Amor por tu prójimo. Amor por tu familia. Amor por tu pareja. Amor por ti mismo. Todo esto encierra el amor de Dios que tú puedes dar. Cada uno recibe de acuerdo a lo que siembra. Y si tú no has cosechado abundantemente, es porque no has sembrado abundantemente. Jamás podrás cosechar lo que no has sembrado. Tienes que sembrar. Tienes que dar, porque Dios ama al dador alegre. Tienes que dar como en tu corazón lo has propuesto. Pero no lo hagas con tristeza. No lo hagas con el interés de que Dios te va a dar al 100% de lo que tú das. Dalo simplemente de corazón. Despréndete de Él como cuando te desprendes de la ropa sucia cuando te vas a bañar. Sé un dador alegre. ¿Por qué? Porque es necesaria la siembra para poder cosechar. Y si no tienes cosecha o no tienes una buena cosecha, pregúntate, ¿cuánto te hace falta sembrar? Porque Dios ama al dador alegre. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.